Power BI nos ofrece una potencia realmente interesante a la hora de poder analizar y visualizar primero y analizar después los datos compuestos de una jerarquía determinada, ¿sí? Un claro ejemplo específico es la jerarquía temporal, ¿sí? En donde yo puedo tener un campo que se llame fecha y ese campo puede estar compuesto de distintos niveles, ¿sí? Año, trimestre, mes y día. Puedo tener otras jerarquías que sean conceptuales, ¿sí? Eh, por ejemplo, una estructura de una organización determinada, en donde yo tengo grupos, tengo empresas, tengo plantas, tengo unidades de negocio, tengo departamentos y tengo áreas dentro del departamento. Y puedo llegar a bajar hasta el nivel de persona, ¿vale? Todo lo que se nos ocurra, que podamos um, analizar, medir, recoger y luego posteriormente visualizar y mostrar de manera jerárquica, Power BI nos va a ayudar de una manera muy potente. Por tanto, vayamos con el ejemplo. Voy a mostraros en primer lugar cuáles son los datos con los que contamos. Por tanto, acudiendo a la misma base de datos que hasta ahora hemos venido utilizando en las últimas entregas, tenemos la tabla ventas, ¿sí? A la cual consta de datos e ingresos, de fechas, perdón, e ingresos, ¿sí? Por tanto, vamos a añadir a esta tabla las fechas y los ingresos, ¿sí? Vamos a ampliar la tabla y vamos a quizás hacer más grande el tamaño para que se pueda ver un poquito mejor. ¿De acuerdo? Muy bien. Tengo, por tanto, el, eh, el campo fecha, lo tengo descompuesto en año, trimestre, mes y día. ¿Sí? Por tanto, me está ofreciendo la información a través de estos cuatro campos que en realidad son uno. Lo que ocurre es que los tengo almacenados de manera jerárquica. Le he dicho que constituyen una jerarquía y para cada uno de esos registros tengo un valor en el ingreso. ¿Sí? Bueno, muy bien. Esta información visualizada de esta manera, pues quizás no me dice tanto que la manera en la que lo vamos a ver. ¿Sí? Por tanto, teniendo el objeto visual pinchado, vamos a seleccionar ahora un gráfico de barras. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el Power BI cuando yo selecciono una visualización de estas características y tengo un campo que está compuesto por información jerárquica? Siempre me va a mostrar la información al más alto nivel. Por tanto, tal y como veis, aquí en primer lugar tenemos 1999 y nos muestra el volumen de ingresos, ¿sí? Pero agrupado al nivel de año y así sucesivamente con todos los años. Muy bien, a partir de aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, varias cosas. En primer lugar, teniendo toda la base de datos, ¿sí? Podemos bajar al siguiente nivel, ¿sí? Con esta doble flecha, bajar al siguiente nivel de la base de datos, de manera que estamos en esta visualización analizando todos los datos de la base de datos, pero a nivel de trimestres, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que el histórico lo que nos está diciendo es que el segundo trimestre es el más fuerte en cuanto a facturación o en cuanto a ingresos y el último trimestre sería el más flojo. De la misma manera, podemos ver cómo a partir de junio, julio empieza a decaer el volumen de ingresos. Hay un pequeño repunte en diciembre, pero la arrancada del año también es muy floja. Y sobre todo los meses a partir de marzo hasta junio son los meses fuertes en cuanto a facturación. ¿Sí? Y si seguimos bajando un nivel más, bueno, como parece bastante lógico, los últimos días de los meses, históricamente,
suelen ser los más fuertes en cuanto a facturación. Tiene sentido, ya que, bueno, normalmente en las empresas la contabilidad, el departamento financiero suele cerrar los meses o suele llevar la contabilidad a mes vencido. Por tanto, bueno, los últimos días de mes parece que suele haber cierta urgencia por cerrar ventas y demás. Pero algo más parece que nos está mostrando esta base de datos, en la cual vemos que el día 15, bueno, pues nos dice que es bastante fuerte históricamente en cuanto a facturación, ¿sí? Bueno, es una manera de visualizar y, por tanto, analizar los datos. Si volvemos a emerger a la superficie de las aguas, por decirlo de alguna manera, y volvemos al nivel del año, nuestra visualización nos puede servir al mismo tiempo, junto con otras visualizaciones en el informe, ¿sí? A modo de filtro, ¿de acuerdo? De manera que si nosotros pincháramos en el 2006, solamente se seleccionaría este año, y si tuviésemos, por ejemplo, en otras tablas, familias de productos o facturación por familias de productos, o tuviésemos algún mapa en donde nos mostrara las diferentes subsidiarias a través de las cuales hemos facturado y demás, bueno, pues se nos mostraría en ese año en concreto, en 2006, una información complementaria y segregada o filtrada por ese año 2006. ¿Sí? Por tanto, esta visualización, este objeto visual, nos va a permitir actuar a modo de filtro. Bien, pero además de eso, y volviendo a deseleccionar, ¿sí? Si vamos a esta primera flecha y pinchamos en ella, ya veis que el icono cambia, la figura del icono ha cambiado, de manera que nos está indicando que ese icono ya está seleccionado. ¿Sí? ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir bucear e indagar en un año en concreto. ¿Sí? Por tanto, teniendo este icono seleccionado, si pinchamos en el 2010, para ver qué es lo que ha ocurrido este año, bueno, ya veis que las barras que nos está mostrando, en este caso, ya no son barras correspondientes a, a toda la base de datos, sino que son barras correspondientes al año que he seleccionado. ¿Sí? Y si pinchamos en un trimestre, nos va a mostrar, ¿sí?, los datos correspondientes, ¿sí?, a ese año y a ese trimestre que hemos seleccionado. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Volviendo hacia arriba y por último, mostraros una última manera de visualizar, que es el explotar toda la base de datos al siguiente nivel. ¿Sí? Por tanto, si estábamos en el nivel del año, y ahora lo que vamos a poder ver es por años y por trimestres toda la base de datos. Si volvemos a pinchar, ¿sí?, bajará un nivel más, por tanto veremos año, trimestre y mes, a nivel de mes, toda la base de datos, de manera que vamos a poder bucear en una información o en otra, en función de lo que nos pueda interesar más o menos. Bien, esto es todo por el momento. Volver a lanzaros la invitación para que, bueno, pues indaguéis en vuestros proyectos y tratéis de incorporar jerarquías en vuestras visualizaciones. ¡Ánimo!